Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en la segunda parte de un video que iniciamos sobre un predicador que habla de que si la salvación se pierde. Solamente quiero reiterar de manera muy atenta, no se trata esto de criticar, no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de señalar a nadie. Lo que queremos es aclarar lo que la palabra de Dios dice y hacerlo de la mejor manera. Hablamos al principio del video anterior de cómo se utiliza la palabra de manera fundamental para entender algunos pasajes. Yo entiendo que esta enseñanza es controversial de que si la salvación se pierde o no. Muchos están de un lado, muchos están del otro, pero aún los que enseñan que la salvación no se pierde, no la están enseñando tampoco de la manera correcta que dice la Biblia. Porque muchos llegan a pensar, bueno, es calvinismo contra arminianismo. El calvinismo enseña que la salvación no se pierde, el arminianismo enseña que sí, entre muchas otras cosas. Pero no se trata de esas dos posturas, de esas dos posiciones. Las dos, a mi manera de ver, y por lo que la palabra de Dios enseña, pues tienen errores y no van de acuerdo con lo que la palabra del Señor enseña. Pero hay una tercera opción, que es bíblica, es la gracia gratuita, en donde vemos que la salvación, una vez que la persona la recibe de manera gratuita, solamente por la fe en el Señor Jesucristo, pues no se pierde. Y es de lo que estamos aquí platicando. El predicador en turno, pues tiene la posición de que la salvación sí se pierde y nos da una serie de textos para avalar su postura, y nosotros estamos viendo que esos textos en realidad no están diciendo eso, y dimos las razones de por qué no. Y pues bueno, vamos a seguir con estos textos con la ayuda del Señor. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Soy Filiberto Solís y este es el canal Solo por su Gracia. Acompáñenos, le invito a que nos acompañe, a que nos pregunte, a que comente. Todo esto a todos nos ayuda, a todos nos sirve. Y oramos para que todo esto llegue a donde el Señor quiera que llegue y que haga el efecto que el Señor quiere que tenga. No queremos convencer a nadie, no queremos convertir a nadie. Eso es trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas. Solamente queremos mostrar lo que la palabra de Dios dice. Así que muchas gracias y vamos a comenzar nuevamente con estos pasajes. Una de las cosas que este predicador quiere dar a entender con los que creemos que la salvación no se pierde es que es una licencia para pecar. Ya puedo hacer lo que quiera al fin que la salvación no se pierde. Esto de ninguna manera es así. El pecado trae consecuencias. El pecado ocasiona dolor, pérdida, incluso muerte, pero muerte física. Pero sí, definitivamente no va a producir o a provocar que la salvación se pierda. Hay graves consecuencias, pero la salvación no se pierde. Entonces vamos a seguir con los textos que nos enseña este predicador. Hebreos 10, 35, 39. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí fíjense cómo empieza el pasaje. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. De entrada, ya se está hablando de galardones. La confianza tiene grande galardón. Entonces ya estamos empezando, el texto empieza con los galardones. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas que, hermanos,
mas el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo? El que vive en santidad. El que vive en rectitud, el que vive en santidad y por fe vivirá. Esto es muy cierto. El que es justo delante del Señor debe de vivir por fe. Vivirá por fe, no por vista, pero vivirá en su vida física, ¿sí? En lo que nos toca vivir aquí en la tierra. Vivir por fe es bien importante por tanta situación tan difícil, por tanto problema. Entonces, el que es justo va a vivir por esa fe. Seguimos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjense lo que me dice el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Repito, nosotros no somos los que retroceden. Nosotros no somos quienes abrazan el pecado. Nosotros no somos los que retroceden. ¿Y para qué retroceden? ¿Qué dice? ¿Para vida eterna? Para muerte. No dice para vida eterna. ¿Para qué dice? Para perdición. ¿Y qué es perdición? Muerte eterna. Muerte eterna. Aquí el predicador comete un error. Dice que los que retroceden, retroceden para perdición. Y él dice, es decir, para muerte eterna. No es lo que el pasaje dice. Perdición no significa muerte eterna. Perdición es eso, perdición, me pierdo en el camino. Pierdo recompensas, pierdo galardones, pierdo la senda, pierdo incluso la vida física misma. Pero la vida eterna no, porque la vida eterna es eterna, no puede perderse. Aquí el predicador está añadiendo algo que no dice el texto, que es perdición igual a muerte eterna. Definitivamente no es lo que la palabra de Dios enseña. Sigamos. Entonces me está señalando aquí claramente, sí, que los que retroceden es para muerte eterna. No, la salvación no se pierde. Acá te lo está diciendo, amigo. Insisto, no, hermano, no lo dice. Está diciendo otra cosa. Por eso hay que entender lo que dice el contexto del pasaje. Entonces, la Biblia no enseña que la salvación se pierda. Respóndale al creyente de otra denominación que dice que la salvación, sí, no se pierde. Acá te está diciendo que si retrocedes, retrocedes para perdición, es decir, para muerte eterna. Y vuelve a repetirlo. Miren, hermanos, a veces ese es el problema. Hacer que el texto diga lo que no está diciendo. Yo sé que lo hace de buena fe, pero eso no quita que haya un error aquí. Y que la gente que a veces no se pone a verificar lo que dice la palabra, se crea lo que le dicen. ¿Se acuerda de qué estaba empezando? De premio, ¿verdad? De recompensa. Entonces, aquí no se está hablando de salvación en ningún lugar, ¿sí, hermanos? Muy bien, sigamos. ¿Sí? Y entonces, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino somos los que tienen fe para preservación del alma. A su nombre. Dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Aquí entiéndase por alma como la vida de la persona, la vida física. Ahora, el escritor de Hebreos, está pretendiendo que nosotros los creyentes no retrocedemos como un ideal. Pero si nos ponemos a ser realistas, pues sí, muchas veces retrocedemos, ¿verdad? Y pues el escritor a los Hebreos dice que el que no retrocede preserva su alma. Así que si queremos preservar nuestra vida, nuestra alma, y que no se pierda antes de tiempo, hay que perseverar en lo que la palabra de Dios nos enseña, nos indica. Vamos a seguir.
Dice sí, Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. ¿Qué me está diciendo aquí? Mas el que es salvo, si se aparta de la santidad y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. ¿Y qué responde? ¿Qué nos dice la Biblia? No lo que dice el hombre, no lo que dice Absalón. ¿Qué me dice la Biblia? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Bueno, aquí está tomando el hermano otro pasaje que se encuentra en Ezequiel y otra vez ya hablamos un poquito más atrás sobre Ezequiel. No está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida física, ¿sí? Aquí se debe entender como morirás o morirá, como que va a perder su vida física, no la vida del alma, la vida espiritual, perdón, el alma es la vida física, que no ha de perderse, porque la Escritura enseña que la vida eterna no se puede perder. Obviamente no podemos hacer lo que queramos. Hay que guardar y preservar las enseñanzas del Señor, ¿sí? Y nuestra vida eterna está segura en las manos de nuestro Señor. Continuemos. ¿Sí? Entonces esto debemos entender. No lo está diciendo el hombre. Acá está la palabra del Señor. Está señalando. Entonces aquellos que alegan, no, la salvación no se pierde, etcétera, y podemos hacer lo que quiera, ya somos salvos, gracias a Dios. No, ya nos las dio el Señor la salvación. Ahora hay que cuidarla, ahora hay que guardarla, ahora hay que preservarla. Ahora hay que vivir en santidad y esperar entrar al reino de Dios. ¿A su nombre? Bien, entonces una vez más, no hay que preservar, cuidar, guardar. Eso ya está seguro. Y como dice el hermano, no lo dice el hombre, lo dice la palabra del Señor. Usted y yo, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo y en su promesa de vida eterna, esto es bien importante, en su promesa de vida eterna. Cuando usted cree en esa promesa, usted la tiene. Mire, esto es contundente para afirmar que nuestra vida eterna es eso, eterna, en virtud de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si Él promete dar vida eterna, al que cree en Él y en esa promesa, la tiene. No puede ser de otra manera. Si una persona creyó en esa promesa y al final de cuentas se encuentra que perdió su salvación, entonces esa promesa era falsa. Y eso es imposible. Nuestro Señor no hace ni hará nunca jamás una promesa falsa. Lo que Él promete, eso cumple el Señor. Ahora, si hubiera algo que hiciera que la vida eterna se perdiera, el mismo Señor nos lo diría. Los apóstoles, los escritores bíblicos nos lo dirían. En la palabra de Dios hay muchas oportunidades para recalcar y hablar de este tema. Por ejemplo, en las cartas a los Corintios. Sabemos que los Corintios eran hermanos que tenían todos los dones y vivían de una manera terrible. Ahí había una oportunidad para que Pablo les dijera, si siguen así pierden su salvación, y sin embargo no lo hace.
A mí me gusta llamar a este argumento como el argumento del, del silencio, porque no dice Pablo u otro escritor que la salvación se pierde. ¿Por qué razón? Porque no se pierde. Sin embargo, hay como estos ejemplos de lo que puede pasar si no vivimos conforme a lo que Dios dice y enseña. Se puede perder la vida misma. Sigamos adelante. Bien, vamos a ver el mismo Ezequiel, capítulo 3, versículos 20 y 21. Ezequiel 3, 20 y 21, algo semejante. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí habla de la sangre que el Señor va a demandar, es decir, la vida física. Cuando alguien no cumple, dice morirá físicamente, no morirá su espíritu, ¿sí? Así que no va de acuerdo este pasaje con lo que el hermano quiere enseñar de la salvación, ¿sí? Entonces, bueno, el que falle, en este caso otra vez Ezequiel, en su trabajo, el que actúe impíamente, pues va a perder su vida, su sangre, como dice el pasaje. Sigamos. Este es un texto implícito, en donde me hace ver otra vez que si el justo se apartare de su justicia, él va a morir. El problema con los textos implícitos es que podemos hacer que digan lo que nosotros queremos, no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, textos implícitos, cuidado con los textos implícitos, porque pueden hacer que digan lo que yo quiero, y no se trata de eso. Es lo que la palabra de Dios dice, y este texto es claro. No hay que considerarlo como un texto implícito, no implica nada. Es claro lo que dice el texto. Sigamos. ¿Por qué? Porque en su pecado va a morir, pero no era salvo. Pues si era salvo, pero se apartó y en su pecado va a morir. Y eso es cierto. Un salvo que se aparta de la fe y que vive en su pecado, corre el gran riesgo de perder su vida. Esto es una realidad que hay que entenderlo. Esto sí es cierto. Bendito sea nuestro Dios que nos salvó y que transformó nuestras vidas. Pero todos estos textos entonces nos hacen ver la importancia de cuidar nuestra salvación. Todos esos textos, dice, nos hacen ver la importancia de cuidar nuestra salvación. Gran error. ¿Quién puede cuidar su salvación? ¿Somos realmente capaces de hacerlo? Cuidar ese regalo maravilloso de la vida eterna para no perderla. ¿Cree sinceramente que podamos hacerlo? Por otro lado, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz del Calvario, una de las palabras que el Señor dijo, tetelestai, el griego de consumado es decir, todo absolutamente ha sido pagado. No hay ninguna deuda. Esa palabra se usaba en varios contextos. Cuando alguien debía algo y pagaba su deuda completamente, se le daba un recibo, tetelestai. Cuando un artista terminaba una obra que sea, en aquel tiempo, tetelestai, terminada, ya no hay que ponerle ni quitarle nada. El Señor Jesucristo pagó absolutamente todo
en la cruz del Calvario. No hay que quitarle, no se puede, no hay que añadirle, no es posible hacerlo. Todo el Señor lo ha hecho. Yo no puedo cuidar mi salvación, porque si así fuera, estaría añadiendo mis obras humanas, y las obras que nosotros hacemos son completamente inútiles, ni para alcanzar la salvación, ni para no perderla, ni para preservarla. Esto es bien importante entenderlo. Entonces, no necesito cuidar mi salvación, no puedo. El Señor obtuvo todo lo necesario para mi salvación. Continuemos. De valorar nuestra salvación, de vivir en santidad. Ezequiel 12 y 13. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Gracias a Dios, hermanos, porque durante todos estos años hemos sido fieles al Señor. Pero si en un momento abrazamos el pecado, abrazamos aquello que ofende a Dios, la palabra es clara. La justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Repito, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esto es cierto. Nuestra justicia no sirve para nada, pero la justicia del Señor en nosotros nos justifica. Efectivamente, nos declara justos. Imagínese esta situación. Que esto ocurre, esto es muy frecuente. Usted cree en el Señor, es salvo, recibió vida eterna. Y después de un tiempo se aparta. Bueno, cuando usted cree, el Señor lo declara justo, ¿sí? Sin culpa. Parte de lo que implica la salvación. Pero se aparta, se aleja. ¿El Señor lo declara injusto nuevamente? Vuelve al Señor, regresa. ¿El Señor lo vuelve a declarar justo? Digamos que lo hace varias veces. El Señor lo declara justo y luego injusto, luego justo, luego injusto. No, hermanos, esto así no funciona. Somos salvos una vez y para siempre, declarados justos para siempre. Y mi propia justicia no tiene nada que ver. Es por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, Ezequiel 33, 12 al 13 no tiene nada que ver con la salvación eterna. Sigamos para ver qué más dice. Y me dice el versículo 13, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás. ¿Y qué más dice? Y él confiado en su justicia hiciere ¿qué? Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Está clarísimo, hermanos. ¿No queda claro, hermanos? Bueno, sí queda muy claro, pero no en lo que el hermano pretende que sea claro, porque habla de mi justicia. Mi justicia no sirve para nada ni no colabora en nada a mi salvación eterna. Eso queda clarísimo. Seguimos. Entonces, acá fíjense, está la respuesta para aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá. ¿Y qué me dice enseguida? Y él confiado. Aquellos que enseñan que la salvación no se pierde, se confían. Ya me dijo aquí el pastor
que la salvación no se pierde, ya me confío. Sí. Para hacer un poquito más corto el video, le hicimos unos cortes. No sé si sea posible ponerles el enlace para que usted lo revise, las partes que faltan, porque Facebook los corta después de un tiempo. Pero el hermano preguntaba si habrá textos que muestren que la salvación no se pierde y que los hombres lo que hacemos es pseudociencia. Sí, hay muchos pasajes que hablan que la salvación no se pierde. Al igual que los otros textos que dicen los hermanos que dicen que sí se pierde, no va a decir exactamente así. Tenemos que entenderlos, estudiarlos, pero inducimos que sí. Inducir es llegar a una conclusión después de estudiar profundamente. No es diferente a algo implícito. Y por ejemplo, si usted va al Evangelio según San Juan, ahí va a encontrar muchos pasajes que hablan de la vida eterna. Juan 3:16 al 18, Juan 3:36, Juan 4:14, 5:24, 6:37 al 40, 47, 59, 38, Juan 10:27 al 28, Juan 11:25, Juan 14:6, Juan 17 del 2 al 3, Juan 20:30, que habla del propósito del libro, Hebreos 7:25, Hebreos 9:15, 10:14 y más textos que enseñan que la salvación no se pierde. Hay más pasajes. Estos que nos ha mostrado el predicador no dicen que la salvación se pierde. Es lo que aparentemente enseñan estos pasajes, pero cuando no los sacamos del contexto, cuando los analizamos y vemos de qué está hablando, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de la salvación eterna, está hablando de otras cosas, de perder la vida física, de recompensas, etc. Entonces, es importante que analicemos y entendamos de qué cosa está hablando el pasaje. No termina aquí. El predicador vuelve a tocar Ezequiel 33:18, donde habla de la muerte, otra vez la muerte física. También toca el pasaje de 1 Corintios 6, 9 al 11, en donde habla de que no van a heredar. Y aquí quiero aclarar, una cosa es heredar, otra cosa es entrar. No vamos a entrar ahorita en ese tema, próximamente lo tomaremos de nuevo. Así que una cosa es que se hereda, otra cosa es que se entra. También habla de este pasaje de cristianos carnales. ¿Hay cristianos carnales? Sí. ¿Hay cristianos que se apartan y hacen cosas malas? Desafortunadamente, sí. Habrá quien diga, es que estos nunca creyeron, no eran creyentes, se engañaron a sí mismos, creyeron que eran creyentes, pero fueron para atrás. Eso prueba que no lo fueron. Y no es así, porque creyeron y recibieron vida eterna. El problema es que por una multitud de razones se apartaron, volvieron atrás, pero siguen conservando la vida eterna. En Apocalipsis, por ejemplo, también encontramos pasajes, el pastor los menciona, que habla de recompensas. Por ejemplo, en las cartas de Apocalipsis habla de que al que venciere, y ahí dice, dependiendo de cada iglesia de qué se trata, y recibirá una serie de recompensas. El predicador también habla sobre este pasaje conocido de Mateo 7, 21 a 23, en donde el Señor
dice que les dirá: a unos no los conozco, hacedores de maldad. Y contestarán: pues no en tu nombre sanamos, echamos demonios, etc. Aquí, hermanos, lo más seguro es que está hablando de traficantes de la fe. Los hay. Existen personas que se dedican a traficar de la fe y a vivir del engaño. Se ha comprobado en algunas ocasiones de gente que pretende hacer milagros, sanidades, pero contratan gente para que se hagan pasar por enfermos que fueron sanos. Y estos son traficantes de la fe. De estos está hablando este pasaje. Así, hermanos, el predicador sigue mencionando otros pasajes. Segunda de Pedro 1, 3 al 11, 30, 13, Hebreos 12, 25, de que cómo vamos a escapar al castigo. Y se refiere a las consecuencias, a perder recompensas, a incluso la muerte física, ¿sí? También se habla de que pasajes como Hebreos 12, 14 al 17, de Filipenses 2:12, donde dice que nos ocupemos de nuestra salvación, que ya hemos hablado de este pasaje. También menciona Filipenses 1:9, 27 al 28. Me estoy apurando, hermanos, porque la verdad el hermano hizo una gran tarea. Juntó muchos pasajes, ¿sí? Para sustentar su punto, pero todos es lo mismo. No hablan de la salvación. Hay que ver el contexto en el que están. Primero a los Corintios 10:12, 41:12, ¿sí? Juan 15:16, y fuego no necesariamente es el infierno, sino es el castigo, la purificación, ¿sí? Y más pasajes que insisto, son una buena cantidad, y pues nos va a llevar mucho tiempo tratar con todos ellos. Y que no tienen que ver con perder la salvación. Pero yo quiero concluir algunas reflexiones, ¿sí? Nosotros no podemos cuidar nuestra salvación. Eso no se puede. ¿Es importante vivir en rectitud y santidad? La palabra lo enseña, sí. No es para preservar, para cuidar nuestra salvación, es para obedecer al Señor. Él nos manda vivir en rectitud y vivir en santidad. ¿Se puede hacer? El Señor nos lo ordena y tenemos que hacerlo. No debemos apartarnos de la fe, no debemos de dejar de congregarnos. Es importante que obedezcamos a la palabra de Dios. Es importante que lavemos nuestros vestidos, pero no, insisto, no para preservar o cuidar nuestra salvación, porque no es por obras. Ahora, esto es para los que quieran ser discípulos y los que quieran vivir en comunión con Dios. La Biblia también nos dice que cuando pecamos, se rompe la comunión con Dios y entonces tenemos que restaurarla. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Y dice Juan en su primera carta que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por otro lado, el creer que la salvación puede perderse presenta muchos problemas y preguntas. Y yo quiero pedirle al predicador que, si es posible, hiciera otra escuela dominical para contestar estas preguntas y estas objeciones. Si él cree que la salvación se pierde, o lo cree, pero que nos explique. Hablábamos de que el Señor promete dar vida eterna al que crea en Él. Entonces,
una de las cosas, un problema que se plantea es que entonces el Señor mintió. El Señor miente. No es así. Otra objeción entonces sería que la salvación que el Señor logró fue imperfecta. Algo le faltó que se tiene que completar. Otra objeción entonces es que en realidad la salvación sí es por obras. Quizás no para obtenerla, pero sí para mantenerla, para preservarla y para cuidarla. Entonces, si es por obras, la salvación entonces sí hay que perseverar, santificarse, arrepentirse, obedecer, ser fiel, etc. Otra objeción de que la salvación se pierde es que creer esto produce inseguridad en el creyente, produce incertidumbre, produce temor, produce miedo. A veces ya no sirve uno al Señor por gozo, por amor, sino por temor de no irse al infierno. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. Y también creer que la salvación se pierde, pues trae un montón de preguntas. Y yo insisto, yo le pediría a este predicador que nos conteste estas preguntas. Cuando una persona peca, ¿la salvación se pierde automáticamente? Es decir, en el momento en que se peca, ¿sí? De aquí surge otra pregunta. Ok, ¿cuáles son los pecados que llevan a que la salvación se pierde? ¿Y cuántos pecados? El pecado es pecado, ¿sí? Algunos quizás tengan más consecuencias, más graves, etcétera, pero si la salvación se pierde, ¿cuáles pecados? ¿Y cuántos? Otra pregunta es, ¿se puede recuperar esa salvación y cómo se recupera? ¿Y cuántas veces se puede perder y recuperar? Porque en Hebreos dice que es imposible que la persona sea restaurada para arrepentimiento. ¿Quiere decir que se puede restaurar o no? Bueno, otra pregunta. Al ser salvo, se recibe vida eterna, perdón de pecados. La persona es sellada y recibe las arras del Espíritu. La persona es justificada, ¿sí? La persona nace de nuevo, hay un nuevo nacimiento, no adopción, es diferente. La Biblia dice adopción, pero es un error, no es así. Nace de nuevo. Y otras muchas cosas que ocurren cuando somos salvos, en el momento. Y la pregunta es, ¿todo esto se pierde? ¿Hay que volver a recuperarlo? Otra pregunta es, ¿cuál es el significado de vida eterna? Específicamente la palabra eterna, eterno, ¿qué significa? Porque si no es para siempre, entonces hay que cambiarle de nombre. No es eterno, tiene otro nombre. ¿Qué significa entonces eterno? Otra pregunta. Dice la Escritura que somos hechos hijos de Dios, engendrados por Dios, no adoptados. La pregunta es, ¿cómo se hace para que un hijo legítimo deje de serlo? Y cuando digo legítimo, cuando un hijo engendrado. Digamos que yo un día quiero dejar que, o más bien hacer que mis hijas dejen de serlo, hijas de mi sangre. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace Dios para que un hijo engendrado por él deje de serlo? Otra pregunta, ¿por qué los apóstoles no aprovecharon para decirle a la gente, en este caso, como decía hace rato a los corintios, que han perdido su salvación de manera explícita? Porque a juzgar por lo que hacían y por lo que el hermano explicó, los corintios habían perdido su salvación. Sin embargo, Pablo nunca se los dice y por lo tanto tampoco nunca les explica cómo recuperarla. Y luego, a la luz de su enseñanza de que la salvación se pierde, cómo, sin caer en contradicciones,
usted interpreta algunos pasajes que no mencionó. Yo ya dije algunos, voy a repetirlos. ¿Cómo interpreta Juan 3:16 al 18? Juan 3:36. ¿Cómo interpreta Juan 4:14? Juan 5:24. Juan 5 del 39 al 40. Juan 6:37 al 40. Juan 10:27 al 28. Juan 11:25. Juan 14:6. 17:23. Primera de Juan, capítulo 5 y otros pasajes más, pero nada más con esos. ¿Cómo los interpretaría para justificar incluso que la salvación se puede perder? Para ser honestos, la Biblia enseña claramente que la salvación es algo que no podemos perder. Claro, hay pasajes que, como ya nos explicaron, pareciera que se puede perder, pero tenemos que tomar un partido, pero analizando lo que la palabra de Dios enseña. Yo quise hacer un ejercicio aprovechando esta enseñanza para mostrar que la salvación no puede perderse. El predicador de este video nos mencionó muchos pasajes, pero en realidad no cumplió con su objetivo, porque mostramos que son pasajes que fueron sacados de su contexto. El hermano hizo eisegesis en vez de exégesis y realmente no explicó ni comprobó con la palabra de Dios que la salvación se pierde. Vuelvo a insistir, no hay nada en contra del predicador. La preocupación aquí es que las personas están creyendo algo que no dice la Biblia. Y eso, como mencionábamos, produce inseguridad, incertidumbre, miedo, muchas veces incluso legalismo, cadenas que aprisionan, porque no estamos creyendo lo que la palabra de Dios enseña. Y con todo respeto, hermano, yo la verdad le admiro y le agradezco esta enseñanza, pero también le invito a que conteste estas preguntas después de que analice, y yo sé que usted lo hace, ora y estudia profundamente la palabra del Señor. No es otro afán más que enseñemos lo que la palabra de Dios realmente dice, especialmente en este tema que es tan controversial y que muchos no quieren creerlo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Comente, pregunte, estamos para servirle. Que Dios les bendiga abundantemente y mi oración es que entienda, crea en la palabra de Dios y que viva en plena libertad y seguridad de que su vida es eterna. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Muchas gracias. Dios le bendiga.